Hablar de inteligencia artificial. Estamos con Carlos Navarrete de Stream Data y también de Ingeniería UD. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, un gusto. Un gusto. También hace rato que ya no te veíamos acá. Como que se me hizo muy periódico verte. ¿Cómo ha estado el inicio de semana? Todo bien. ¿Y por acá qué tal todo? Con bastante noticias. Sí, así estuve viendo. Así estuvimos viendo. Respecto a lo que vamos a estar conversando ya en este penúltimo bloque del Multiversus, la inteligencia artificial. Estuvimos hablando con el doctor Mauricio respecto de cómo esto también está influyendo, por ejemplo, en los trabajos de fiscalización respecto de nuestros recursos pesqueros. Y sin duda vemos cómo hay cambios tecnológicos y muchas veces el miedo que ocurre por parte de la sociedad, o más bien quizás la desconfianza también de que la inteligencia artificial pueda disminuir obviamente muchos puestos de trabajo y más allá de verlo como una herramienta colaborativa, quizás algunos también la ven con cierta reticencia o lejanía. Sí, bueno, usualmente cuando a lo largo de la historia de la humanidad, cada vez que han existido distintos cambios tecnológicos o sociales, ha pasado esta tendencia de que como sociedad hemos tenido miedo, por ejemplo, con la inclusión de estos nuevos avances. Por ejemplo, cuando se inventa la imprenta, ya en la Alemania, ¿cierto?, del 1400, 1500, en esa época existía el miedo de que se iba a reemplazar totalmente el puesto de quién eran los transcriptores, ¿cierto? Porque cómo se transmitía el mensaje antes de la invención de la imprenta, existían personas que se especializaban en copiar textos a mano, ¿cierto?, y distribuirlo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando Johannes Gutenberg inventa la imprenta, esto te genera un cambio abrupto en el cómo se transmite el mensaje. ¿Qué es lo que pasa después de eso? No es que se desaparezca, ¿cierto?, el puesto de trabajo de la persona que se encargaba de transcribir, sino que se va abriendo nuevos espacios. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa después de la invención de la imprenta? Es que masivamente tienes la invención o la masificación, ¿cierto?, de los diarios, de poder, ¿cierto?, imprimir documentos, ¿ya? Lo mismo te pasa, por ejemplo, a inicios del 1900, cuando tienes todo este movimiento cinematográfico, ¿cierto?, con los hermanos Lumière en Francia, que inventan el cinematógrafo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba? Hasta esa época, ¿cuál era el mayor trabajo que tenían todos los pintores? Era, ¿cierto?, pintar retratos de miembros de la realeza y la nobleza. Pero o de ciertos lugares arquitectónicos. Sí, pero cierto, súper específico. Muy elitista. Claro, entre muy elitista, súper específico, hacer o retratos o pinturas de, ¿cierto?, como te digo, como de espacios. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se inventa el cinematógrafo y ya con la invención de la fotografía, todos los pintores tenían el mismo tema, es decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con nuestros puestos de trabajo si toda la vida nos hemos dedicado a pintar cuadros? Por lo tanto, ahí es donde tienes, por ejemplo, la creación, ¿cierto?, de nuevos movimientos artísticos como el cubismo con Picasso, con Matisse, ¿cierto? Y se van abriendo nuevos espacios para distintas formas de expresión. Por lo tanto, te fijas de que en realidad uno diría, bueno, ¿el cinematógrafo te reemplaza los pintores? No. Lo que pasa es que ese rol en específico se va reconfigurando de acuerdo a los avances tecnológicos. Y al menos lo que yo veo con inteligencia artificial o con todos los avances que han ocurrido en la última época es algo muy parecido, que tú tienes el fenómeno que se reinventa, ¿cierto? O sea, que ayuda a resignificar fuentes laborales, pero eso no significa que se van a reemplazar del todo. Carlos, ¿cómo hacemos que la inteligencia artificial sea una herramienta colaborativa y que no ocurra que con su evolución de alguna forma nosotros estemos trabajando para ella y no ella para nosotros? No sé si se entiende el concepto. Es que yo creo que hay distintos fenómenos. Por ejemplo, uno que me marcó mucho en cómo veo tecnología fue que hace varios años me tocó ir a Santiago y viajé en bus y llegué al Terminal Sur. Y me acuerdo que quería ir al baño y el baño del Terminal Sur decía deshabilitado, ya que estaba fuera de servicio. Y yo vi que era una máquina automática de estas que te da tickets y yo dije, con ese espíritu ingenieril dije, esto no puede estar malo.
como que dije, ya voy a echarle un ojo a ver si puedo arreglarlo. Ay, te pusiste a arreglar. Y me puse a tratar de arreglar la máquina. ¿Ya? Y efectivamente la hice andar. Pude obtener mi ticket y yo fui a hablar, me acuerdo, con el guardia y le digo, como yo como de la inocencia, le dije, mira, te traigo una muy buena noticia. Arreglé la máquina y ahora está funcionando. Por lo tanto, el baño puede estar habilitado para el resto de personas. Y lo que me dijo esta persona fue, amigo, en realidad todos sabemos que la máquina está buena. Pero nosotros lo que queremos es que traigan de nuevo a la persona que atendía este baño. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en realidad muchos de los temas tecnológicos o muchos de los cambios tecnológicos se ven en este tipo de cosas en el día a día. ¿Ya? Y es porque muchas veces la tecnología se impone en lugares de trabajo por sobre como un cambio gradual. O sea, por ejemplo, es muy distinta la reacción si tú llegas o una jefatura llega un día y te dice, desde mañana todos vamos a ocupar esta herramienta que básicamente reemplaza lo que tú hacías y lo hace en 1 hora. Por lo tanto, es chocante. O sea, imagínate a alguien que dedica 20 años a una labor repetitiva y que tú le dices de la noche a la mañana, mira, esto que te tomaba a ti 40 horas, ahora lo podemos hacer en 5 minutos. Por más que uno diga de un punto de vista, esto es positivo porque te va a liberar horas de tu día, existe un miedo que es natural. Yo pueda por ejemplo, perder mi fuente laboral. Que tú puedes, claro, porque lo primero que tú ves no es decir, oh, qué bueno, ahora voy a tener 39 horas para dedicarme a otras cosas, sino tú ves, bueno, voy a recibir menos sueldo, a lo mejor no voy a tener los tiempos que tenía antes. Por lo tanto, tú tienes como ese complemento entre que la tecnología no solamente se impone, ¿ya? Sino la tecnología siempre es un cambio gradual. Y siempre como sociedad hemos estado interactuando con estos cambios, como te digo, graduales. Y esto no solamente viene con la inteligencia artificial, sino vino, por ejemplo, cuando tiene como la masificación de los smartphones. O sea, pasas, ¿cierto?, de estar acostumbrado a tener información a las 9 de la noche en el noticiero central a tener información básicamente 24/7. Por ejemplo, acá estamos revisando ya lo que es el mito 1. ¿La inteligencia artificial reemplazará todos los trabajos? ¿Cuál es tu opinión respecto a este mito y si lo consideras también afirmativo o va en evolución? Mira, para mí es un mito en el sentido de que todos los cambios tecnológicos como la inteligencia artificial siempre van resignificando la forma ¿cierto? La forma en que nosotros realizamos nuestro trabajo. Porque como comentaba anteriormente, cuando se inventa la imprenta, en realidad lo que pasa es que se resignifica el trabajo, ¿cierto?, de las personas que actúan como escribanos. Ahora, por ejemplo, que algo que uno muchas veces no lo ve en el corto plazo, pero todo cambio tecnológico tiene la apertura de nuevas posiciones que antes no estaban pensadas, como te decía, ¿cierto?, los periódicos. O sea, los periódicos tienen su auge y tienen su éxito gracias a la invención de la imprenta. O, por ejemplo, otro cambio que fue significativo post invención de la imprenta fue la masificación de la Biblia, ¿ya? Que nuevamente está muy asociado a este cambio, ¿cierto?, tecnológico. Por lo tanto, para mí es un mito en el sentido de que van a haber puestos que se van a ver más afectados, pero eso no significa que se van a reemplazar en un 100%. Y la inteligencia artificial puede tener este toque humano dentro de, por ejemplo, la información que se va recolectando. Hablábamos con el doctor Mauricio, me comentaba que se demoró aproximadamente entre 6, 8 años el poder recabar toda esta información para que la inteligencia artificial pudiera identificar cierta clasificación de peces, desde un punto de vista también de la fiscalización. De alguna forma realizó todo un proceso de aprendizaje, así como un niño o niña de enseñanza básica de primero a octavo. Es que la inteligencia artificial, al final, para verlo como en términos, voy a tratar muy simples, ¿qué es lo que pasa? La inteligencia artificial es una estructura de elementos repetitivos que toman, en este caso, que se puede estar alimentada por los datos que nosotros suministramos, o puede estar administrado por otras fuentes. Ahora, ¿cómo funciona en la práctica?
la inteligencia artificial en realidad lo que hace es encontrar patrones en datos que nosotros le administramos. Ya, por ejemplo, en el mismo caso de los peces, en realidad lo que tú haces, por ejemplo, es pasarle un conjunto de datos, imagínate ya, de 10.000 fotos. Y tú le dices, ya, clasificación del pez A, B, C, y tú las vas como a mano diciendo, bueno, cada vez que tú veas un pez que se parezca de este estilo, clasifícalo como A. Cada vez que tú veas esto, es pez B. Pero cada vez que te aparezca algo así, no es un pez, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tomamos estos datos, ¿cierto? Y se lo pasamos a un algoritmo. Y el algoritmo se prepara para que cuando tú le pases una próxima foto de un pez, te pueda decir la clasificación o si no es pez. Sin embargo, si hay algo o alguna nueva especie que no estaba en ese conjunto, la inteligencia artificial no te va a poder decir, ¿sabes qué? Esto es una nueva clase que yo no vi antes, porque de nuevo, parte de la base de lo que tú mismo le das. Por lo tanto, siempre requiere este toque humano de que uno tiene que estar entregándole datos, ¿cierto?, de mejor calidad. Y desde un punto de vista de bajada también, desde la participación que toda la sociedad tiene en las redes sociales y en la inteligencia artificial propiamente tal, de las herramientas que se han desarrollado, muchas veces está quizás ese mito de que solamente los profesionales están utilizando la IA, pero ¿cómo hacemos esta bajada también para que pueda impactar en la comunidad, en la ciudadanía y pueda ser una herramienta que nos ayude a todos y a todas? Es que tenemos distintas aristas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver que estas herramientas son usadas sin siquiera saber de que uno la está usando, ¿ya? Por ejemplo, a ver, como ejemplo. Por ejemplo, en la agricultura hay muchos sistemas que las grandes empresas contratan, ¿cierto?, para estar monitoreando en tiempo real sus cultivos, como el avance de sus cultivos, etc. Pero muchos de esos sistemas están basados en inteligencia artificial para ir identificando, ¿cierto?, el estado de maduración, por ejemplo, de una planta. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú hablas con un agricultor, te dice, a mí no me gusta la tecnología. Y tú le preguntas, oye, pero vi estas cámaras. Y dice, sí, es porque tengo este sistema que me ayuda a ver cuándo mis cultivos están en buena forma, ¿ya? O cuando tienen algún problema que yo tengo que tratar. O, por ejemplo, me ayudan a identificar cuál es la posible enfermedad que tiene el cultivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? En realidad eso es inteligencia artificial. Solo de que uno tiene asimilado de inteligencia artificial esta concepción de que son robots, ¿cierto? Que en especie humanoide. De alguna forma está como muy futurizado. Exacto, pero inteligencia artificial, por ejemplo, es que en TikTok te recomiende los videos que a ti te gustan, ¿ya? Eso es inteligencia artificial en la práctica. Por lo tanto, cuando gente te dice, no, yo estoy totalmente en contra, pero tú dices, bueno, ¿y te gustan redes sociales? Y te dicen, me encantan redes sociales porque justo yo trabajo en una panadería y me recomiendan las fotos de recetas que yo aplico en mi día a día. Y tú dices, bueno, en realidad tú estás ocupando herramientas que están usando un algoritmo de inteligencia artificial para poder ayudarte en tu negocio. Y desde el punto de vista también de cómo la inteligencia artificial va a cambiar quizás los patrones también de educación muchas veces, porque vemos que hay todo un sistema también desde la educación básica donde los niños, las niñas, los adolescentes están con otra mirada respecto de la tecnología y la utilizan mucho mejor que nosotros años atrás. Entonces, ¿cómo también ves que va a impactar en la educación desde lo positivo y también con ciertos dilemas? Es que hay algo que en general pasa con tecnología y que, solamente para ilustrar el caso, hay cosas que uno no le cuenta ni a su mejor amigo ni a su pareja, pero sí se las pregunta a Google. Y eso es un cambio de paradigma que ocurrió hace 20, 15 años, ¿ya? ¿Qué es lo que te pasa? O sea, por ejemplo, Google ahora es un verbo, o sea, tú dices googlear. Y lo que ha pasado con las nuevas herramientas como ChatGPT, ¿cierto?, es que nuevamente estás generando un nuevo paradigma en el cómo tú buscas información y que te está pasando un fenómeno bastante parecido, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que al menos algo que trato de enfatizar siempre es que estas tecnologías llegaron para quedarse. O sea, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, ¿ya? Pero uno como sociedad o, por ejemplo, la parte más académica, no tienes que enseñar que la gente no las ocupe, sino que tienes que enseñar de que uno cuando las ocupe, tienes que tener un pensamiento crítico para
para identificar si lo que te está diciendo tiene sentido o en realidad te está alucinando, ¿ya? Y eso es súper importante y una habilidad que la sociedad de hoy día tenemos que ir construyendo. Carlos, y desde el punto de vista también de cómo esto nos puede ayudar o contribuir a nuestro aprendizaje, a nuestro desarrollo científico, social, a poder crear nuevas ideas desde un ámbito desde el emprendimiento, a generar quizás más contenido desde el punto de vista del marketing digital. ¿Cómo tú ves que, o tú visualizas también que es donde más se está impactando la inteligencia artificial en nuestro día a día? Hay varios campos que se han visto tocados. Por ejemplo, sé que hay proyectos que están trabajando con inteligencia artificial para la reducción de las listas de espera, ¿ya? En el sistema público de salud. Y claro, al final los ciudadanos no ven esos proyectos, ¿cierto? No lo ves tangible, pero la razón por la que pueda estar agilizándose una lista de espera es porque hay personas en distintos lugares de Chile que están usando inteligencia artificial para maximizar al máximo, ¿cierto?, la cantidad de atenciones que se realizan de lista de espera, ¿ya? Y considerando que aquí las regiones de nuestro país también son protagonistas del desarrollo sostenible y sustentable de Chile, ¿cómo ves que la inteligencia artificial también va a generar un cambio dentro del cuidado, la conservación de los océanos, nuestro cuidado ambiental, una mirada distinta para que podamos transitar a una región, por ejemplo, de carbono neutralidad mucho más sustentable? Acá el gran desafío de la inteligencia artificial en general es que como puede llegar a múltiples áreas, ¿cierto? Tú necesitas profesionales que no solamente estén desde el área de la ingeniería o de la ciencia de la computación enfocados a usarlas, sino tú necesitas que gente de ingeniería ambiental, geografía, geología, puedan ver en este set de herramientas, ¿cierto?, formas de solucionar los distintos desafíos que se plantean. Y, por ejemplo, para mí una de las grandes aplicaciones que este tipo de modelos te puede ayudar, ¿cierto?, a identificar tus brechas, por ejemplo, o posibilidades para reducción de CO2. Y ustedes más bien estuvieron ocupando bastante la inteligencia artificial para poder realizar todo un seguimiento desde lo que fue todas las elecciones que vivimos hace muy poco durante el mes de noviembre. ¿Cómo crees que también esto ayuda a que las personas también de alguna forma tengan una mirada mucho más desde el dato duro respecto de las intervenciones de todos los candidatos, candidatas y sobre todo de tomar mejores decisiones respecto a las personas que van a liderar nuestras regiones o están liderando ya las comunidades, las alcaldías, las gobernaciones? Uno de los mayores planteamientos que como Stream Data siempre nos hemos hecho es que nuestra visión es que los datos siempre han estado, ¿ya? O sea, llevamos muchos años con los datos de la forma que estaban, pero nuestra visión es de que uno siempre puede encontrar cosas que están más allá de la vista tradicional, ¿ya? Y por lo mismo nosotros siempre incentivamos, ya sea en sector público, en sector privado, que se usen los datos que ya se publican a nivel de Estado de Chile en distintas áreas, por ejemplo en educación, en salud, impuestos internos, porque esos datos, que si bien son súper específicos y muy de nicho en varios casos, pueden ser extrapolados para poder encontrar soluciones, como te digo, que van más allá del caso clásico. O sea, por ejemplo, los datos de impuestos internos, que si bien tradicionalmente se ocupan para solamente identificar cuáles son las empresas con mayores niveles de facturación y más número de trabajadores, ese mismo dato se puede ocupar para identificar cuáles son las oportunidades de negocio y cuáles son las ventajas comparativas que tú tienes en tus comunas. Y de esa manera, ¿cierto?, poder hacer estrategias de desarrollo regional que vayan mucho más enfocadas, no solo en qué es lo que vendes más, sino en identificar, ¿cierto?, estos nichos de oportunidad que no están visibles como en la primera etapa. ¿Cómo proyectan el trabajo también de ustedes como equipo, considerando que son un equipo bastante joven, pero sin duda con un impacto bastante alto dentro de la región y el país? Ya han podido realizar alianzas y redes estratégicas también con bastantes instituciones, medios también a nivel nacional, para poder seguir avanzando en su proyecto. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen en esta materia? Mira, la principal y la que nos mueve día a día
es convertirnos en el repositorio de datos más importante de Chile. Por lo tanto, todos los esfuerzos que vamos a estar haciendo durante 2025 es en el cómo democratizar el acceso a datos de Chile y cómo hacer de que las personas, ¿cierto?, puedan acceder a información que muchas veces pensaron que no existía. Pero, ¿cómo qué tipo de datos, en qué tipo de datos ustedes también se quieren enfocar? por ejemplo, que algo que podemos hacer hoy día, preguntarle a Stream Data y decir, quiero saber cuáles son las empresas o cuáles son los rubros económicos con mayor proyección de crecimiento en los próximos 5 años en la región de Biobío. O, por ejemplo, preguntar cosas en el sector inmobiliario, cuál es la proyección de la UF metro cuadrado en las manzanas del centro de Concepción para los próximos 3 meses. Cosas de ese estilo, porque, de nuevo, los datos siempre han estado, pero nuestra visión es cómo convertimos esos datos en una información que para las personas le hace mucho más sentido, pero que no los veían de la manera clásica. Y en cuanto también a hacer esta bajada también del trabajo que ustedes realizan con las comunidades, ¿cómo ellos también pueden acceder al trabajo de ustedes? Específicamente, por ejemplo, cualquier persona que esté viendo el programa y que dice, me llama la atención este proyecto y sobre todo cómo están trabajando el tema de la transformación de datos y sobre todo el poder democratizar el acceso a la información. ¿Cuál es la invitación por parte también tuya a estas personas que a lo mejor quieran saber más de Stream Data? Mira, lo primero es invitarlo a ingresar a streamdata.cl o bien escribirnos a nuestro correo electrónico contacto@streamdata.cl y nosotros felices de poder mostrarles los avances que se pueden lograr, ¿cierto?, con herramientas de inteligencia artificial para la búsqueda y obtención de información. Carlos, te quiero agradecer el día de hoy por estar con nosotros, por entregarnos esta mirada bastante global, holística de lo que es la inteligencia artificial y el cambio que está realizando en muchos ámbitos de nuestro país y sobre todo también está ayudando a la democratización y el acceso a la información, que es lo que todos también queremos desde cuando buscamos alguna información, ¿cierto? Poder de alguna forma orientarnos mucho mejor con datos totalmente científicos también. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación. Y seguimos aquí en Multiverso, vamos a una pausa comercial y volvemos en unos minutos, ya siendo las 6:49 en vivo desde TVU Televisión, el canal de la Universidad de Concepción.